Bueno, estimados amigos, estamos en este minuto, ¿no es cierto?, a punto de partir con un conversatorio con dirigentes sociales de la comuna de Copiapó y atacameños para enfrentar un tema que ha sido sustancial en los últimos días y que se refiere a la participación ciudadana en los espacios territoriales, tanto comunales, regionales, como en el espacio nacional. Y la idea es que nos puedan dar una visión de cómo esa participación ciudadana tiene que tener su expresión a nivel territorial o comunal y cómo esa participación, ¿no es cierto?, ciudadana debiera ser recogida en la Constitución que estamos pronto, ¿no es cierto?, a construir en nuestro país. Para eso contamos con 4 invitados, ¿ya? David Urrea, que es trabajador social, él fue integrante también de No Más AFP. Tenemos a Óscar Araya, que también es un dirigente socioambiental, ¿no es cierto?, de Copiapó. Él está próximo ya a titularse también. Tenemos a Silvia Rodríguez, ella es dirigenta de la comunidad Coya, Serranía Poblete, de los sectores bajos del río Copiapó. Y tenemos a Octavio Echeverría, ¿no es cierto?, que él es sociólogo, ¿ya?, y van a aportar a este proceso. Vamos a pedir la palabra, ¿no es cierto?, uno por uno. Primero los 2 invitados que van a hablar respecto a la participación, ¿no es cierto?, territorial o comunal. Así que partemos por acá, con David Urrea. Primero que todo, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a la gente de la ACA que está aquí presente con la intención de transmitir información, de compartir visiones, perspectivas de cómo se debe conformar el nuevo Chile. Y profundizando, entrando un poco a lo que tiene que ver con democracia y la percepción que tiene cada uno de nosotros desde sus experiencias políticas. Desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, desde lo que he estudiado, lo que he leído, desde mi experiencia política me he dado cuenta que en Chile, principalmente, existe un tipo de democracia que nosotros la podemos llamar democracia representativa, ¿ya?, que según mi visión le ha hecho bastante daño a la construcción del tejido social de nuestro país, ¿ya? Democracia representativa la llaman porque tú, cada cierto tiempo, tomas una decisión, eliges entre una cantidad de candidatos y vas con tu voto en una fecha determinada, votas y le dices al candidato que votaste: ¿sabes qué? Yo te elijo a ti para que me representes y me solucionen los problemas, ¿ya? Entonces, ese tipo de democracia es la que tenemos actualmente en Chile, que aún no ha cambiado, ¿ya? Entonces, tú me resuelves los problemas, yo mañana vengo, te cobro la boleta y te pido que por favor me soluciones el problema que tengo, de taparme el hoyo de la calle, de ver qué pasa con la gente que está consumiendo tanta pasta base, de poner más policía en ciertos sectores, de arreglarme plazas. Y así la ciudadanía en general lo que tiene en definitiva es un sirviente electoral que le va a solucionar sus problemas de forma mágica. Eso es lo que nosotros llamamos la democracia representativa. Y es así como sectores, la derecha en su conjunto, con sectores de la ex nueva mayoría, han planteado y han estructurado la política a nivel nacional. Desde una democracia, vuelvo a repetir, representativa, ¿ya? Por otro lado, está la democracia en la que nosotros creemos, ¿ya? La democracia que nosotros predicamos y hablamos en todos los espacios, porque es así como nos hemos aprendido a mover dentro de nuestras universidades, de escuelas, dentro de nuestras juntas de vecinos, de nuestros sindicatos, de nuestros clubes deportivos, que es la que nosotros creemos que es la forma de democracia correcta, que es la democracia directa, ¿ya? La democracia participativa. Ese tipo de democracia es la que ha costado tanto instalar en el nuevo Chile, ¿ya? ¿Por qué?
Porque para tener este tipo de democracia se necesita organización social, organización comunitaria u organización política firme dentro del tejido social de nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, ¿por qué cuesta tanto instalar una democracia directa, una democracia participativa en donde sus representantes asuman una tarea dentro del grupo? Porque el modelo económico, político, neoliberal, donde el mercado lo controla todo, ¿ya?, nos lleva a la conclusión que el mercado, al igual que estos famosos candidatos que ofrecen y resuelven, te resuelve todo. Y eso nos ha llevado de cierta manera, a que el tejido social, que la organización de la gente vaya diluyendo, vaya bajando su participación en estos grupos, ya que los grupos que nosotros decimos que tienen que solucionar cualquier tipo de problemática en conjunto, no confían en la organización de masas, sino en la organización del sujeto sobre la masa, sobre las comunidades. Y es así como se instala la famosa democracia representativa, que yo la llamaría la democracia burguesa, ¿ya? Pero no solamente a través de el representante que dice que te va a solucionar todo. Los sectores de la burguesía han destruido la democracia participativa, la democracia directa, democracia participativa, sino que también en el no crear espacios de participación. Mira, yo me doy cuenta aquí en Copiapó que existen, conozco 2 centros comunitarios, ¿ya?, que más bien parecen centros deportivos o centros de recreación, que también pueden tener ese tipo de características, ¿ya? Y no existen más centros comunitarios donde la comunidad se pueda encontrar y debatir, conversar sobre construcción de política pública, sobre construcción de sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, la burguesía se ha encargado, ¿ya?, no solamente de desviar nuestra visión con respecto a formas de participación y la famosa democracia representativa, sino que también nos han construido los espacios, ¿ya?, en nuestros territorios para poder juntarnos a deliberar ciertos puntos. Entonces, para redondear un poquito la idea que planteo yo de lo que ha pasado con la democracia en nuestro país, primero, resaltar que en Chile estamos en una democracia ya representativa, donde aparece un mago y nos resuelve todo. Segundo, el tejido social de nuestra sociedad está muy destruido y nos ha costado un montón volver a levantar la democracia en comunidad, la democracia resolutiva en conjunto. Y tercero, creo yo que es súper importante y se lo planteo a mis compañeros para que lo discutan en sus territorios, la necesidad de espacios comunitarios, de centros que nos permitan discutir sobre cómo nos imaginamos la sociedad, ¿ya? Eso a grandes rasgos, compañero, compañera, más o menos como veo la democracia yo hoy día actualmente en nuestro país. Ya, gracias David. Oscar Araya, ya, bueno, ¿cómo se expresa entonces directamente, ¿no es cierto?, la participación ciudadana en el mundo, ¿no es cierto?, comunal o territorial? Bueno, ¿O cómo debe expresarse? Muchas gracias en primer lugar, muchas gracias por el espacio, por invitarme acá a conversar sobre estas problemáticas territoriales que son bastante necesarias en esta disputa que tenemos desde el 18 de octubre e incluso desde antes. Tal cual dice David, acá el gran problema es cómo se ha llevado la democracia representativa. Acá entendemos que si bien estos políticos que dicen que son una clase política, que dicen que ellos son la política, que son los elegidos por la luz divina y tienen derecho a hablar de política y el resto de personas no, creo que hay que partir incluso con una base filosófica e incluso del ser humano, de decir que partir de la base de que todos los humanos somos políticos por naturaleza, que el ser humano, cada acción que realiza es política. Entonces, desde esa enseñanza cívica, desde esa enseñanza de base que tiene que estar incluso en los colegios, de decirnos a todos los seres humanos, no te puedes alejar de la política porque la política nace con el ser humano. Es donde nosotros también tenemos que empezar la disputa. Desde esa concepción filosófica ya hacia la acción, tal cual dice David, tenemos que generar espacios donde la integración comunitaria empieza a demandar territorialmente las problemáticas. Y no solamente tenemos que decir cuáles son nuestras problemáticas en el territorio, porque tal cual pasó ayer en un acto que se llamó, se llamó una consulta ciudadana,
participativa para un parque acá en Copiapó de las Bandurrias, donde solamente la municipalidad expresó que iba a ser el proyecto y de qué se iba a tratar, y las opiniones de las personas que participaron pasaron a segundo plano porque ya no estaban contempladas dentro del espacio. Entonces, acá tenemos que, claro, nosotros en estos momentos estamos exigiendo desde hace bastante tiempo espacios de participación ciudadana, y claro, la municipalidad y las instituciones comienzan a ocupar el concepto. También lo vemos con Copiapó, que estuvieron la semana pasada ahí en el Parque Caucari diciendo que tenían una consulta ciudadana, siendo que también era un espacio informativo. Acá no había nada de consulta, acá es decir, esto es lo que vamos a hacer y solamente te vamos a imponer. Entonces, acá, ¿cuál es cómo lo desarrollamos en los territorios? No solamente que las instituciones se hagan cargo de generar el espacio y que también nosotros tengamos como sociedad nuestros espacios desde una formación cívica, sino que también estos procesos sean vinculantes, porque finalmente pasamos a desgastar el mismo concepto. Estas mismas instituciones, estos mismos políticos, al final todas nuestras luchas, todos los espacios que nosotros estamos demandando, se lo adoptan a su forma de ver el mundo y finalmente siguen con lo mismo. Acá, ¿cuál es una de las grandes falencias de la democracia representativa? Es que estas personas creen que solamente pueden consultarnos cosas cada 4 años, y es si los elegimos de nuevo o no. Siendo que en su génesis la democracia representativa también buscaba mecanismos de interacción entre la ciudadanía y el representante, constantemente. Cosa que acá nunca se ha llevado a cabo. Y ahí se comenzó a generar todo el problema que nos llevó hoy día a una revuelta popular y a todas las revueltas que comienzan desde la dictadura, después los 90, después ya más fuerte 2006, 2008, 2011 y culminando con el 2018 hasta ahora. Desde esa perspectiva tenemos que tener claro que sí, hay que generar más espacios de educación, de interacción en las comunidades que puedan llevarse a cabo en los territorios, pero eso parte también con una formación de educación cívica. ¿Y dónde metemos la educación cívica? En el derecho de hoy día otorgarnos como ciudadanos y ciudadanas a volver a decir, sí, mira, yo en verdad creo en la política, pero creo en la política de mi territorio, creo en la política, en el concepto de política. Creo que los que hemos estado en las calles y que mencionamos hacia otras personas, no, es que la política, no, yo no creo en la política, yo no hablo de política. Ha sido así tan coartado el concepto, ha sido tan coartada y tan robada el concepto de política por estos autodenominados clases políticas, que finalmente la gente se desligó de algo que es inherente al ser humano, que es propio del ser humano. Entonces es ahí donde yo creo que se deben atacar la forma educativa y en todos los niveles, no solamente en el hecho de decir, no, es que tiene que estar en las instituciones de educación. No, la educación también, yo creo fielmente en la educación popular. Y la educación popular se crea hablando con los vecinos y vecinas, se crea al momento donde uno va a comprar el pan y pasa, donde el vecino tiene la noticia ahí y nos ponemos a conversar de qué es lo que está pasando en nuestro territorio, pero con un espacio, como dice David, que no solamente sea ahí, sino que sea un espacio dedicado a eso, que tengamos como sociedad, ya pensando en un largo plazo y en un buen trabajo territorial, llegar a tener semanalmente una reunión donde nosotros expresemos cuáles son las problemáticas del territorio y el día de mañana también las podamos solucionar con las mismas capacidades del territorio. Empezar ahí ya a atacar incluso a la autogobernación, no la necesidad tampoco de siempre estar esperando que llegue un ser divino a darnos la solución. Entonces desde ahí creo, en mi opinión, se tiene que trabajar todo este proceso de pasar desde la democracia representativa ya hacia una democracia más directa, participativa y ya hacia el final hacia una democracia asambleísta. Gracias, Oscar. Silvia, bueno, desde tu experiencia como dirigente social, ¿ya? ¿Cómo crees tú que debiera recoger, ¿no es cierto?, una nueva constitución, la participación de la ciudadanía? ¿Debiera ser la participación formal que hoy día está establecida, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que plantean aquí los exponentes, ¿no es cierto?, de esta democracia representativa, o debemos avanzar a nuevas formas de participación? Quisiera cederle el espacio a Octavio, por favor, para que pueda contestar. Octavio, ya. Muchas gracias, Silvia. Primero agradecer la invitación desde la Tercera Fuerza, que hoy día está tratando de generar un espacio diferente, alternativo,
desde una democracia mucho más dialogante entre los distintos actores sociales para conquistar el municipio. La comuna, en este sentido quiero salir un tanto de la pregunta, la comuna es el espacio trascendental para la resolución de las problemáticas más directas de las personas. Pero en torno a tu pregunta, quisiera primero aclarar que mucho se ha hablado de democracia, pero primero hay que decir qué es democracia. Y no solamente la decisión de la mayoría, sino que es una herramienta, es un camino, es una forma de caminar un camino para llegar a una meta. No es una meta. No queremos democracia como meta, queremos democracia como camino para llegar a una meta. Esa meta es la emancipación de los sectores más populares y de los sectores sociales de la dominación y de la alienación que hoy acomete el sistema en su conjunto. Y cuando hablamos de alienación establecemos de una perspectiva y una óptica marxista que es lo que sucede a tus espaldas. La creación del valor durante el trabajo sucede a tu espalda. La política sucede a tu espalda. Y ese es el problema de la democracia representativa. Las decisiones políticas ocurren a tu espalda. No entregas un voto en tu individualidad y no en tu ser colectivo. Ese es el problema de la democracia representativa. Pero la democracia representativa no es un mal en sí mismo. Porque existen múltiples formas de democracia. Democracia representativa, comunitaria, participativa, y todas son dialogantes de una u otra manera y son herramientas que se deben ocupar en uno u otro espacio. Pero si hoy día solamente tenemos una alternativa de la democracia representativa, sucede que la principal contradicción de nuestra época, que es democracia o neoliberalismo, sucede en términos y lógica del neoliberalismo, que es el individualismo. Las decisiones son individuales y no colectivas, no dialogantes. Entonces no hay un reconocimiento del otro, no hay un proceso dialogante, porque efectivamente, ¿qué sucede cuando nosotros decimos queremos más democracia participativa, más democracia comunitaria? No hay un reconocimiento del otro. Para que haya diálogo tengo que reconocerme en la otra persona, en la problemática de la otra persona, en el dolor de la otra persona. Tengo que conversar con ella. Y hoy día el sistema neoliberal, en su ser más subjetivo, te provoca que ¿qué? Miedo, desconfianza. No dialogas. La gente no participa. Y decimos, no, todos son flojos. No, no es así. Estamos tan subsumidos en este proceso de alienación que no participamos. Pero ahí está la labor, por ejemplo, que hoy día se acomete de conquistar los municipios, de conquistar los puestos de poder, la vocación de poder que tienen que tener los dirigentes sociales y las distintas organizaciones que están presentes en el territorio, para que desde la institucionalidad también impulsar una lógica diferente de transformación que pueda romper con esta alienación, que pueda hacer dialogar a los territorios, que pueda hacer dialogar a los dirigentes sociales. Hay que usar todas las herramientas. Y en ese sentido, para volver a tu pregunta, desde la Constitución, la Asamblea Constituyente de Atacama, la ACA, que hoy día vengo en representación de la Asamblea Comunal de Copiapó, que es parte de la Asamblea Regional, establece como principio de participación la democracia radical. ¿Y qué es la democracia radical? Es democratizar todos y cada uno de los espacios. Cuando digo todos y cada uno de los espacios, quiere decir desde la cama, la calle y también el Estado. Todas las amplias gamas del Estado, las Fuerzas Armadas, los municipios, los gobiernos regionales y las más altas esferas del Estado. ¿Y cómo? Principalmente distribuyendo el poder, descentralizando, no solamente administrativamente, sino política y económicamente. Las Fuerzas Armadas que pasan a un poder civil, a un control de un poder civil. Gobernanzas comunitarias de diferentes espacios cívicos y bienes comunes. Cuando digo gobernanzas, tienen que ser modelos donde estén presentes los municipios, los gobiernos regionales, los distintos actores sociales de los territorios y también la empresa privada. Entonces, cuando establecemos un principio democratizante de todas las esferas, hablamos de eso, la distribución efectiva del poder, donde la decisión política no ocurre a tu espalda, sino ocurre directo, frente a ti, en el diálogo, en el reconocimiento entre todas y todas las personas. Perfecto. Ya, vamos a pasar entonces a una segunda rondita, que la idea, digamos, ya tenemos una idea, una noción, ¿no es cierto? Le quiero expresar dos formas de participación que hoy día rigen a nivel mundial, ¿ya? Por ejemplo, en los países europeos, ¿no es cierto?, las organizaciones de consumidores tienen un rol, digamos, fundamental y sustancial y tienen un reconocimiento, ¿no? y son capaces, ¿no es cierto?, en ese sentido, ¿no es cierto?, de incluso, ¿no es cierto?, sacar a empresas o a políticos que en determinado minuto juegan en contra, ¿no es cierto?, los intereses de algunos sectores de la población. Pero también hay otros espacios, por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, la Constitución boliviana
establece, ¿no es cierto?, la participación ciudadana y está mandatada, ¿no es cierto?, en su propia institucionalidad como un poder más, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad, así como existe el poder legislativo, ¿no es cierto?, ya el poder judicial, ya está también, ¿no es cierto?, el poder que tienen la ciudadanía, ya. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que debe se debe construir, por ejemplo, en un municipio? Mira, muy bueno tu ejemplo, Lucho, principalmente lo vinculado a Bolivia, que Venezuela también vivió un proceso constituyente donde no es una casta elegida la que discute cómo se va a conformar en general el ordenamiento de la sociedad. Sería muy lindo a nivel nacional que el nuevo Chile se construyera con los representantes o con quien tiene opinión sobre ciertos temas específicos ya en su área. Tenemos a una serie de gente construyendo, bueno, no podemos olvidar esa vez que la gente de derecha, principalmente vinculada a la UDI, planteó la necesidad de que para que las personas adultas mayores tengan una mejor pensión, tenían la posibilidad de hipotecar su casa y así poder entrarle un poquito más de dinero y poder subsistir de mejor forma. O sea, primero, hablamos de un grupo ultraconservador, ya, vinculado a grandes grupos económicos, ya, que tiene una visión, podríamos decirlo, racista, xenófoba de la sociedad, hablándole a un adulto mayor de qué es lo que tiene que hacer para poder vivir mejor. ¿A qué quiero llegar con esto? Que tenemos a la persona menos indicada que nos va a construir una política pública para los adultos mayores. Si los adultos mayores no participan en la construcción de su política pública, si es que las mujeres no participan en una asamblea alternativa con respecto a la temática del aborto libre, gratuito y de calidad, como la educación, si los estudiantes no participan, etcétera, 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 hasta el pequeño empresariado, mediano y gran empresariado no participa en la construcción ya de una política pública respecto al área, en un parlamento como tú bien lo planteas, en un parlamento alternativo, nuestras políticas públicas siempre van a estar perdidas, siempre van a estar difusas y nunca van a dar en el clavo con respecto a la necesidad de nuestro pueblo. ¿Ya? Entonces, hoy día, bueno, estoy hablando en modo general, como tú lo decías, contamos con un espacio de democracia que es el poder ejecutivo y el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y en el poder legislativo tenemos dos cámaras. O sea, este es un país no solamente burocrático, sino que ultra burocrático. Quizá una buena política en general para mis compañeros que están disputando la temática de constituyente sería eliminar una cámara y armar una asamblea popular en donde los sectores productivos, los sectores de la sociedad discutan su política pública. A nivel local, ya sería muy bueno que esta famosa, porque en el municipio, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un alcalde que es el máximo representante del gobierno local. Nos encontramos con un pequeño parlamento, que venían siendo en este caso los concejales, que son sumamente importantes, y por eso nosotros como organización definimos disputar aquel espacio, porque el concejal va a fiscalizar, va a observar y va a plantear construcción de política local. Ya, pero hay algo que falta, y es lo que hemos discutido acá, que es la construcción de un parlamento comunal. ¿Y quién lo va a conformar? Los dirigentes de juntas de vecinos. ¿Me entienden? Hoy día cualquier persona puede ir con 15 personas más formar una junta de vecinos. O sea, hay muchas juntas de vecinos, pero podrían reunirse por sector como lo hacen los consultorios, formar un parlamento vecinal, el cual trasvasije su información al alcalde y a los concejales, o que tenga una decisión también vinculante, al igual que los concejales y el alcalde, y construir política pública local. ¿De qué te hablo yo? De que hay un poder, el alcalde, representante de la comunidad, otro poder, concejalía, fiscalizador y también representante de la comunidad, y posible planteador, no sé si te había dicho la palabra, posible exponente para nuevas políticas locales. Y por último, fundamental, entregar un poder grande a lo que tiene que ver con la unión comunal. ¿Ya? La unión comunal tiene que ser un aparato local, ¿ya? Un aparato local que tenga decisión y posibilidad de plantear política pública local. Creo que por ahí iría el camino.
contar con ese tipo de herramientas para poder traspasar la necesidad del pueblo, territorialmente hablando, hacia el gobierno local, en este caso la municipalidad. Gracias, David. Oscar, La misma tu pregunta. opinión. Sí, la misma pregunta. Bueno, acá, por un lado, quería tomar ya, volver a unos conceptos a un concepto que no se había tocado, que es el capitalismo. ¿Cuál es la base del capitalismo? Acumular capital. De ahí, ¿qué es el neoliberalismo? Es la forma en que se distribuye este capital acumulado, que en este caso busca una distribución individualista. Teniendo en cuenta que nosotros acá planteamos un trabajo que va en contra de estas visiones de acumular capital, plantearía que la municipalidad tiene que romper estos esquemas. Que no, la MUNI no tiene que buscar, como se ha hecho hasta el día de hoy bajo las leyes del Estado de Chile, la acumulación de capital. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Buscar que el capital existente y el capital que existe en los territorios se vuelva de una forma vinculante hacia la sociedad, vinculante hacia el territorio. ¿Para qué? Para que se distribuya y se trabaje de buena forma. Acá, teniendo en cuenta lo que el David recién mencionaba, de generar espacios de vinculación en el trato social, en el poder de la ciudadanía, también tiene que ver una vinculación con cómo se lleva la economía del territorio, con cómo se interfiere en el territorio ya en la práctica, en el trabajo del día a día. Que no se tienen que seguir aplicando lógicas de seguir acumulando dinero, sino que este dinero tiene que ser transformado volverlo a transformar en tierra, volverlo a trabajar, a transformar en educación, dejar de que romper las lógicas de mercado del sistema, por ejemplo en el sistema de salud, en el sistema de educación, que son derechos, que son espacios donde no deberían estar las lógicas de mercado. Y desde ahí la municipalidad debería empezar a atacar estas bases, debería empezar a atacar las bases de este sistema que hoy en día nos tienen segregados, nos tienen dañados como sociedad, que nos dejan que se generen estos espacios de vinculación entre la ciudadanía y las instituciones estatales y la institución municipal. Y desde ahí la municipalidad tiene que tomar un rol fundamental para potenciar lo que menciona David, pero a su vez también potenciar una nueva forma de sistema económico, potenciar una nueva forma de cómo se distribuye las riquezas que tiene esta tierra y cómo incluso se trabajan las riquezas. Que no necesariamente hay que seguir trabajando para generar más dinero, sino que también seguir trabajando para generar estructuras firmes de base, que sean medioambientales incluso, para que la sociedad se desarrolle, para que exista una educación, para que exista una buena formación en la ciudadanía, para que estos espacios de interacción donde la comunidad va a tomar peso, que sean bien manejados. Desde ahí, desde esa postura, creo que se tienen que tomar también ya la municipalidad. Perfecto, gracias, Oscar. Ya. Ustedes, chiquillos, la nueva constitución, ¿qué tiene que recoger? ¿Ya? ¿Estas organizaciones de consumidores o tiene que recoger el poder de las organizaciones territoriales, ¿ya? Y esas organizaciones territoriales, ¿no es cierto?, escalar también como un nuevo poder en nuestro país? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, muchas gracias compañeros por estar acá, un honor estar con ustedes tres compartiendo hoy en día. Mira, una de las visiones que nosotros pudimos rescatar o visualizar era la posibilidad de hacer, ¿por qué no?, un cuarto poder. Si ya está lo que es el legislativo, judicial, ejecutivo, ¿por qué no se hizo un cuarto poder, el popular, que sea vinculante? Ahí recogemos todas se recoge todo lo que han dicho mis compañeros dentro de la vinculación de el Estado junto con lo que es la ciudadanía. Cortito. Sí, cuando hablamos principalmente de... porque ya saltamos, ¿no? Ya saltamos la barrera no solamente de la participación en la democracia, sino lo sentamos en un contexto que es el capitalismo y su etapa neoliberal actual. No podemos desentender ni la participación ni la democracia fuera de este contexto materialista. ¿Sí? Entonces, cuando establecemos y hablamos de capitalismo, hablamos que su principal sujeto histórico radica en los trabajadores. Y los trabajadores son los que están presentes en los territorios. No podemos olvidar a los trabajadores. El sujeto que participa en el territorio y la sujeta que participa en el territorio es
un trabajador también, es un productor de valor. No solamente si está contratado, si está honorario o si no trabaja, es en sí mismo, toda su fuerza social y humana, productora de valor. Entonces no podemos olvidar que el principal sujeto de transformación acá es el trabajador. Y cuando hablamos del trabajador establecemos que las principales pilares del modelo y que debemos desarticular mediante más democracia, por eso es el camino a transitar para llegar a una meta, es la propiedad privada y el trabajo. Y cuando establecemos de propiedad privada, se ve inmediatamente en el municipio. El agua en el municipio de Atacama el municipio de Copiapó es un tema trascendental que el municipio tiene que tocar y tiene que ir a disputar. Mediante participación, más democracia, pero desarticulando también la propiedad privada de un bien común, un bien de uso público, un bien para la ciudadanía y un bien para la humanidad, porque es el sustento de la vida humana y también de las posibilidades de equilibrio de desarrollo futuro, de buen desarrollo. Entonces, cuando establecemos que la democracia y la participación va a ser la forma de caminar hacia qué, la meta es desarticular los principales pilares que sustentan este modelo que, vuelvo a repetir, es la propiedad privada de los bienes comunes y el trabajo. Sin ir más lejos, si hoy día sustentamos el sindicalismo y la negociación ramal por rama de la economía, que es un principio democrático radical, no tendríamos que estar hablando de trabajo no precarizado hoy día. No tendríamos que estar hablando de un piso mínimo de sueldo mínimo. Los trabajadores tendrían la suficiente fuerza para negociar una sustentación de la vida más allá del sueldo mínimo. Entonces, cuando hablamos de participación, de democracia radical, desde los territorios, también nos pensamos en un sujeto particular, que es el trabajador, la desarticulación de la propiedad privada y el fortalecimiento del trabajo. Ya, gracias. Bueno, estamos llegando casi al final de esta charla, de este coloquio, ¿no es cierto?, que tenemos con estos dirigentes atacameños. Y me gustaría, ¿no es cierto?, que, no sé, pues pudieran hacer un resumen de 1 minuto, ¿ya? No sé si cada uno o pareado, ¿no es cierto?, de 1 minuto, ¿no es cierto?, de el tema de la participación, de algo que le haya quedado fuera de la discusión. Sí, mira, cortito. ¿Cómo construir ese es el desafío? ¿Dónde nos asentarnos para poder profundizar la democracia? Porque podemos estar en mucho discurso, pero a la hora de ir a la práctica, un vecino, una vecina dice, ok, ¿yo cómo aporto para transformar mi país, mi ciudad, mi región? Quizás nosotros estamos dando ideas muy generales, ¿ya? Pero organizarse, profundizar la democracia, no es solamente ir a votar e intentar participar de las consultas que hacen sus gobiernos locales, sino que también es ir a golpear la puerta del vecino y llamarle y preguntar cómo pueden solucionar los excesivos cobros de agua que se están realizando en algunas ocasiones desde Agua Chañar, o cómo podemos de cierta manera mejorar nuestros parques, o cómo podemos organizarnos para sacar al microtraficante que está entregando pasta base a nuestros niños, a nuestras niñas, cómo podemos recoger ya el basural que está ahí en la esquina de nuestras casas. Nos hemos encontrado con un municipio torpe, que no ayuda a solucionar las cosas, que no ayuda a fortalecer la organización comunitaria. Y cuando la institucionalidad es torpe, hay que fortalecerla con organización. La organización es el encuentro de 1, 2, 3 o más personas planteando una idea, criticando, pero también planteando una solución. Hay que golpear la puerta del vecino y organizarse, creo. Oscar. Súper. Bueno, creo que creo que la base de la participación ciudadana, en mi opinión, parte del interés por qué queremos por el territorio. En el momento en que un vecino o una vecina plantea cómo debe ser el territorio, más allá si uno está conforme o no, es ahí el espacio donde comienza la participación ciudadana. Es el punto de inicio para decir, hoy en día la sociedad está pensando en qué es lo que quiere hacia afuera y no solamente dentro de su espacio privado. Desde ahí creo que es donde podemos atacar como sociedad y potenciar lo que es la participación ciudadana. Desde las conversaciones, como digo, tan banales que pueden pasar en un negocio como también las que puedan pasar en un cabildo. Y por otro lado, tal cual decía Octavio, la búsqueda de desarticular los pilares del sistema capitalista a través de la distorsión neoliberal recae no solamente en los puntos que mencionamos, sino que también recae en todas las necesidades humanas, porque una de las bases del neoliberalismo en su teoría es decir que